Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. Y esta semana estoy muy contento porque han sido un par de meses un poco difíciles para poder estar los tres. Han habido algunos episodios donde no ha estado Alfa, alguno que no ha estado yo, alguno que no ha estado Jorge. Y hoy volvemos a estar los tres, cosa que me da mucho gusto porque, bueno, compartimos y platicamos muy padre con ustedes en este programa que hacemos para ustedes. Pero como siempre, antes de empezar, quiero saludar a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien, ¿y tú, Dave? Buenas noches a todos. Bien, Jorge, muchas gracias. Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien, Jorge, te cortas poquitillo. Bien, contento también, como dice Dave, de estar juntos los tres. Antes de empezar, quisiera mandar un saludo a un amigo mío, José Luis Zapata, que es según él, ¿verdad? Porque no apareció en los países que nos escuchan. Según él, nos escucha siempre y ha fallado en los últimos dos, pero él vive en Alemania, entonces debió aparecer ahí, ¿sí o no, Dave? No, porque Sí. te apareció en Spotify y el asunto es que a él no le gusta escuchar los podcasts en Spotify. Él es un hipster. Él es un científico acá. Él trabaja en una compañía muy grande que empieza con G y que nos escucha a todos todo el tiempo en Alemania. Y él es acá, pues es del futuro, ¿no? Entonces, él dice que batalla mucho en escuchar el podcast por las plataformas en las que lo pasamos, que es Spotify y YouTube. Entonces él hoy mismo me sugirió unas acomodos ahí técnicos para que lo ampliemos a otras plataformas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces probablemente próximamente tengamos el podcast en otras plataformas más especializadas de podcast. Y si es así, pues ya les iremos diciendo cuándo, cómo. Y obviamente es el mismo contenido. Si ustedes ya están muy a gusto, muy cómodos, viéndonos en YouTube o escuchándonos en Spotify, pues quédense. Pero si de repente escuchan que a alguien no le gustan estos medios y son más fans de otros, pues igual y también ya vamos a tener esa opción. Yo creo que pues entre hoy mismo y esta semana ahí le vamos a andar moviendo, experimentando y ya les vamos a ir avisando qué onda con eso. Sí, definitivo. Fíjate que hablando un poquito de eso, sí me parece que YouTube va en ese camino, pero un poquito eh, me falta esa parte en YouTube que te pueda dar esos datos, ¿no? Generalmente Spotify y en este caso Anchor, donde lo subimos, siempre tiene disponibles datos. Y al final Spotify te da los datos como que resumidos en los países que te escucharon. Está muy padre, la verdad, el formato que te da a final de año para las personas que hacen podcast. Entonces estaría padre que YouTube lo hiciera también. De hecho, por ahí ya vas a tener acceso a que puedas checar esos datos también de Spotify. Y la verdad es que estamos muy contentos y un poco sorprendidos de los países que nos escuchan y que nos siguen escuchando, porque hay algunos países que aparecen de algún despistado que nos escuchó alguna vez. Y aparecen tres países de personas que todavía nos siguen escuchando, cosa que agradecemos y la verdad nos sorprende gratamente. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, que este contenido lo hacemos para ustedes con mucho gusto. Entonces, pues estamos muy contentos de esos resultados. Y sí, saludos, gracias a todos los que nos escuchan, la verdad es algo muy padre. El día de hoy vamos a hablar de dos mitos muy diferentes. Vamos a hablar del mito de la caja de Pandora y vamos a hablar del mito del eterno retorno. Eh, por ahí nos va a platicar un poquito más adelante Jorge del mito de la caja de Pandora, pero por ahí tiene un problemilla con su internet que está arreglando. Entonces voy a empezar a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el mito del eterno retorno. Bueno, por ahí se metió, creo que Jorge. Sí, ya estoy aquí, Sí. nada más que apague cámara Ya Muy escucho. bien. para no batallar. Sí, porque luego De- si no se escucha bien, mejor así. desde las sombras. Sí. Bueno, Friedrich Nietzsche, en su obra de Así habló Zaratustra, perdón, Zaratustra, no quiero Ey. equivocarme, como que ya ves que no pude decir esa palabra, presenta el concepto del eterno retorno como una idea central. En este mito, Zaratustra, el personaje principal, habla de la idea de que la vida y todas sus experiencias se repetirán infinitamente en un ciclo eterno. La afirmación es que debemos vivir nuestra vida de tal manera que si tuviéramos que vivirla una y otra vez, estaríamos dispuestos a hacerlo sin arrepentimientos. Es una invitación a vivir de manera plena y auténtica. Me acuerdo por ahí, Alfa, tú alguna vez, y ahorita nos platicarás, habías comentado que esa ideología
también estaba, si no me equivoco, en la religión, no, que no era hindú, era, ayúdame, Alfa, ¿qué ¿Qué? religión? La idea esta de que nosotros volvemos a reencarnar y vivimos en un ciclo eterno en el que vamos aprendiendo. ¿Era budista o estoy equivocado? Mm, pues son diferentes. El budismo surge de un contexto hinduista, así como el cristianismo surge en un contexto judío. Entonces, en estas dos hay una idea común que es la transmigración de las almas, ¿no? Después de que te mueres. O sea, el cuerpo es un vehículo y el alma es lo que es eterno, lo que es constante, lo que es tiende a ser perfecto, ¿no? Y cuando tú te mueres, de acuerdo a lo que hiciste, vas a renacer en otro cuerpo, bla, bla, bla. Y sí hay una misión, sí hay una idea de ir mejorando, ir perfeccionándote, pero es muy diferente el eterno retorno, porque en el hinduismo y en el budismo, cada ciclo es una vida completamente diferente en donde no tienes memoria. Yo digo, tampoco en el eterno retorno tienes memoria, pero en el eterno retorno estás haciendo literalmente lo mismo segundo por segundo, milímetro por milímetro. Y eso es diferente porque en el hinduismo y en el budismo estás repitiendo tal vez patrones, pero ahorita como Dave y antes como Pancho Villa y antes como, ya es que todos quieren ser Napoleón, pero antes, no sé, como un confederado gringo, porque tú eres gringo, ¿no? Y quisieras tener esclavos y todo, así, que no te vean feo. Entonces, por ahí es la idea. Entonces, sí hay una idea de repetición y sí hay una idea de ser conscientes de que lo que hacemos tiene repercusiones muchísimo más grandes que este simple acto, esa simple vida, pero digamos, el diablo está en los detalles, ¿no? Y en estos detalles sí hay como una fijación muchísimo más cañona en Nietzsche, es muchísimo más terrible a mi parecer. Pero si quieres termina tu idea para yo poder desarrollarlo. No, adelante. La verdad es que me pareció interesante el contraste porque recuerdo que alguna vez nos platicaste de esto y aunque entiendo que era diferente, que ahora ya lo clarificaste, me parecía que la idea era similar, aunque obviamente ya como lo explicaste, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, sí, adelante, si quieres explicar un poquito más del mito del eterno retorno tal cual. Sí, 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 sí. Eh, bueno, ya ves que esta idea ya la habías propuesto desde antes y la estamos usando hoy por todo lo que tuvimos y cuando lo volviste a replantear, pues me puse a pensar así, ¿por dónde le entro? Y me golpeó así de pronto una comparación entre esta idea con Kierkegaard. Tanto Nietzsche como Kierkegaard en una parte de su filosofía se parecen mucho en cuanto dicen que lo peor que le puede pasar al ser humano es haber perdido a Dios. Esa es una de las partes centrales de, no solo de su filosofía, sino de su vida. Más en Kierkegaard que en Nietzsche. En Nietzsche es más de su filosofía. Pero su filosofía, digamos, no por algo le han llamado vitalista. A Nietzsche le llaman un vitalista. Es una filosofía de la vida que se tiene que trans, transportar y tiene que vivir directamente. Es una filosofía que se incorpora, si no, no sirve de nada. Entonces, lo peor que te puede pasar es quedarte sin Dios. En Kierkegaard, ¿por qué te quedas sin Dios? Porque el ser humano se encuentra muy contento consigo mismo, se descubre capaz, se descubre creador, se descubre solidario, se descubre buen ciudadano, buen padre, buen hijo, buen amigo, empieza a ver que él puede hacer cosas, construir una buena sociedad, puede vivir unos valores, digamos, laicos, preciosos, y puede ser un hombre de bien y tener una vida preciosa. Entonces él dice, ya lo tengo todo con mis hermanos, con mis hermanas, con mi esposa, con mis hijos, o con mi esposo, con mis hijos, bla, bla, bla. Entonces, Kierkegaard él dice, pues, ¿para qué necesito a Dios? Ya lo tengo todo, soy autosuficiente. Soy, como dirían en el rancho, soy la mera paipa, ¿verdad? Entonces, es ahí donde reniega de Dios y se queda sin Dios. Pero luego se va a dar cuenta que no, o sea, no basta. O sea, todo lo que hagas, por más increíble que sea, no tiene sentido si no tiene trascendencia.
Y al ser nada más un instante en este megacosmos y al ser nada más una pequeña acción en esta historia universal, no tenemos ni la más mínima trascendencia. Entonces, todo lo que hagamos, ¿para qué? Todo lo que sentimos, ¿para qué? Todo lo que construimos, ¿para qué? Necesitamos a Dios, necesitamos vivir para algo más grande. En el caso de Kierkegaard, definitivamente es Dios. Y en el caso de Nietzsche, nos separamos de Dios porque nos damos cuenta de que nunca existió. Nos damos cuenta de que era una idea, nos damos cuenta que era un mito que se nos contabas, que era una manera de acercarnos a lo sagrado, que era una manera de relacionarnos con nosotros mismos y lo desconocido, pero que no es real. Y al entender esa falta de realidad, es cuando se nos rompe el corazón como nunca se le ha roto a nadie desde que a Rafa Gorgori se le rompió con Liz en ese cine, ¿no? ¿Sí era en el cine? Sí, Sí, creo que estaban sí. viendo sí, una entrega de algo, sí. Ah, ok. Entonces, esa es la gran catástrofe, el perder a Dios, el perder esa eterna confianza en donde podías descansar, ¿no? Y ahí radica la ruptura, ahí radica la tristeza. Y para Nietzsche, no tener a Dios es caer en un abismo, es caer infinitamente en un abismo en donde pierdes noción de todo, pierdes noción de si estás cayendo, si estás flotando, si hay norte, si hay sur, si hay bueno, si hay malo. No hay nada si no existe ese norte, y ese norte era Dios. En Kierkegaard, para salvar ese vacío, para salvar esa catástrofe, tienes que volver a Dios, pero volver a Dios de una manera en la que nunca te habías relacionado con él. Esas cuentas es como por primera vez ser religioso, por primera vez religarte con ese Dios, por primera vez en tu vida tener una relación auténtica contigo mismo y con la divinidad, por primera vez tener una fe absurda, una fe loca, una fe verdadera. Eso es Kierkegaard. Creías que creías en Dios y vivías así en el vacío y luego descubriste que no, te fuiste bien fregón y luego descubriste que tampoco, y ahora, como dice el padre Enrique Ponce, como el que se está asfixiando requiere una bocanada de aire, así por primera vez descubres que necesitas a Dios y es cuando empiezas a relacionarte apenas con ese Dios, ¿no? Cuando en verdadmente te humillas, ¿no? Te reconoces insignificante y lo necesitas y te abres a la experiencia del amor absoluto, ¿no? Eso está muy bien en Kierkegaard, pero en Nietzsche, ahí es donde empieza lo interesante. Apenas ahí estamos al borde de lo interesante, porque Nietzsche dice, no podemos volver a algo que sabemos que ya no es cierto. Nadie se puede hacer cosquillas con sus propias manos. No podemos volver a tener esa ingenuidad o hacernos mensos y decir, ok, ya tuve esta gran catástrofe, esta crisis existencial en donde ya me fui al carajo porque descubrí que la idea que soportaba toda mi existencia, tanto individual como histórica, como social, no es real. Ah, pues bueno, decido volver a creer, decido volver a tener fe. No, vato, así no funciona. Es como el viejo dicho zen que dice, el único zen que hay en la cima de la montaña es el zen que tú llevas a la cima de la montaña. Ya cuando sabes que no existe, o sea, ese milagro, no te puedes engañar a ti mismo, no puedes jugar a ser el naive, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos queda? Ya no podemos volver al viejo mito. Entonces ahí es donde Nietzsche dice, hagamos un nuevo mito, hagamos una nueva historia que le dé peso y que le dé importancia y trascendencia a la historia de la humanidad. Y Nietzsche, si algo tiene, como el viejo Platón, el mejor amigo de Jorge Márquez, es que es un gran poeta. Kierkegaard también, pero digamos que los creadores de mitos poderosos son Nietzsche y Platón. Y Nietzsche, justamente, no es un filósofo sistemático, no es un filósofo que dice, este es mi libro donde voy a explicar esto de aquí, no. Y tiene muchos, pero pues es un aforismero, literalmente. Él escribe en aforismos, él escribe en como pequeñas sentencias, a veces un poco más extensas, como en pequeñas sentencias que dicen una verdad o una intuición o un estudio o algo así, pam, 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 pam. Entonces todo su pensamiento o sus, digamos, principales líneas de pensamiento tienes que agarrar todos sus libros y sacar, aquí hablaba de esto y luego de esto y luego de esto y luego de esto y luego tú los sistematizas, ¿no?
Y esta idea del eterno retorno aparece en varios. Dos de los más famosos son el Also sprach Zaratustra, así habló Zaratustra, o el Zoroastro, porque nosotros en español lo conocemos como el Zoroastro, y la Gaia Ciencia, o la ciencia gay, que recordemos que gay, la palabra en sí, se cargó de la connotación de homosexualidad, pero originalmente quiere decir feliz, nada más feliz. Gay means happy, gay es feliz. Hoy en día si decimos gay, ya pensamos en alguien homosexual, pero bueno, en ese entonces no tenía esa connotación y por eso se llama la Gaia Ciencia o la ciencia gay, la ciencia feliz. Entonces, sin que tenga nada de malo la nueva connotación, solo que en esa época eso significaba y por eso se llama ese libro. Y lo que dice es, no voy a repetir, como bien dice Dave, este es un tema que ya hemos repetido como en 2 o 3 ocasiones. No le hemos dedicado tal cual un episodio al Eterno Retorno, pero creo que lo hemos platicado en 2 o 3 ocasiones antes y sin duda creo que debería estar en el de cuando le hacemos el homenaje a Milan Kundera, creo, no sé, a Milan Kundera porque uno de sus principales libros es La insoportable levedad del ser y tiene mucho que ver con esto. La insoportable levedad del ser es cuando te das cuenta, eres consciente de que ninguna de tus acciones tiene trascendencia, sirve para algo, nada, o sea, eres fugaz, eres peor que el humo, eres peor que la comida que te echaste hace 4 semanas que ahorita no recuerdas en realidad, o sea, si tú mismo que te la comiste no lo recuerdas, tú juegas un papel muchísimo más infame dentro de la historia universal de este cosmos, ¿no? Dave, ¿querías decir algo? Oye, sí, que luego en esta parte nos perdemos y es bien, bien fuerte entender eso, sí. En este episodio, según yo también lo habíamos platicado. No, un pequeño, paréntesis. Usted no lo sabe a lo mejor, pero el gran Alfa sube en sus historias cosas muy interesantes, memes de alta calidad. Y hoy subió uno que me recordó todo lo que acabas de decir, que fue Steve O, ¿realmente dijo eso? ¿Él fue el que lo dijo? No sé, yo Ah, tal cual bueno, me encontré la imagen y me pareció gracioso y me pareció sí, interesante claro. y dije, Lo voy a bueno, si sí compartir lo dijo o no, pues para que entiendan el contexto la gente que nos escucha. Y voy a buscar a ver si realmente fue él más adelante y les platico en el próximo episodio. Pero está una imagen de Steve O. Usted, si no sabe quién es Steve O, salía en un programa que se llama Jackass y hacían tonterías físicas donde realmente hacían cosas donde arriesgaban su vida y era una estupidez. Hoy en día, realmente Steve O ha cambiado mucho y es una persona muy sana y se dedica a estar en contra de la gente que ha caído en drogas y todo eso. Él decía algo similar, ahorita si no me va a corregir Alfa. Él decía que tenemos solamente un instinto y este es sobrevivir y es muy triste porque solamente tenemos una certeza y es de que vamos a morir. Entonces me pareció genial cuando lo vi con Alfa y siempre sube momos de alta calidad y ahorita que lo dijiste me recordó esa parte. Nomás quería hacer esa pequeña punta. gracias Dave. Solo un apunte a tu punto es que sí, yo soy un memero alta costura, muy poco valorado, pero si tengo un fan, si tengo un Yo. real hasta la muerte, es el buen David. Ahí siempre está al pie del cañón apreciando el buen arte del momo. Gracias, Dave. Entonces, Nietzsche dice, no es que creas en el mito, no es que creas en la historia, en la metahistoria, que hay que vivir como si. Y si te ayuda esta historia, pues te ayuda. Y cuenta la historia de cómo actuarías tú si en la más oscura de tus soledades apareciera un ángel y te dijera todo lo que has vivido desde tu nacimiento hasta este momento, habrás de vivirlo una y otra vez hasta el final de los tiempos. Así cada instante, cada segundo, cada movimiento, yo mismo en este instante, la araña que está en tu esquina, la luz de esa lámpara, todo se va a repetir sin un pequeño cambio. Lo dice, rechinarías los dientes y te maldecirías al ángel, te retorcerías en el suelo y le dirías, tú no eres un ángel, eres un demonio que me viene a condenar a esto, o te sentirías, eh, eh, te sentirías llamado a vivir de una manera diferente, sabiendo que todo lo que haces lo estás eligiendo para toda la eternidad en una repetición constante. Ese es el planteamiento de Nietzsche. El planteamiento de Nietzsche es vive como si.
no pienses que estás, o sea, no pienses que tienes derecho a matar el tiempo, no pienses que tienes el derecho a aburrirte, no pienses que tienes el derecho a decidir que hay unas cosas importantes y otras no. Nietzsche, en esta idea, quiere romper la fórmula que ha venido funcionando por toda la historia, yo creo, que es la de lo sagrado y lo profano. Hay tiempos normales, profanos, de cotidianos, sin trascendencia, y lugares y personas, y hay tiempos, lugares y personas sagradas. Y hay instantes sagrados, y hay entregas sagradas, y hay aproximaciones sagradas. Para Nietzsche, que es un gran poeta, Nietzsche quiere convertir cada instante en sagrado. Tienes que vivir como si cada uno de tus instantes y de tus acciones y de tus decisiones fueran sagradas. Ya no hay un Dios aquí para dárnoslo, entonces nos toca a nosotros vivir así. Nos toca a nosotros vivir como si estuviéramos eligiendo todos estos momentos para toda la eternidad. Entonces, que ese sea tu brújula, que ese sea el parámetro para decidir. Entonces un día me peleo con Dave y le voy a decir hasta lo que se va a morir, bla, bla, bla. Entonces pienso, quiero repetir esto para toda la eternidad. ¿Vale la pena este corajillo que ahorita tengo porque yo soy un inmaduro que no sabe tratar con sus emociones y ahorita restregarle todo en la cara a Dave? ¿O quiero verme y estar orgulloso de mí mismo por toda la eternidad de cómo supe reaccionar ante esto y cómo supe sobreponerme a mi propio coraje y a mis propias heridas, a mis propios traumas y pude solucionarlo y llevarlo a un buen puerto y tal vez de ahí, o sea, seguir estando orgulloso de mí mismo? Es un poco eso. ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Cómo me quiero ver luego en tercera persona desde toda la eternidad? ¿O cómo me quiero condenar para estar repitiendo esto? Y creo que puede funcionar poquito, es una buena idea, es una buena propuesta, es poderosísima, es una idea poética y pues es un ejercicio que cuando lo planteas y cuando te llega a ti te puede golpear muy fuerte y te puede destantear un poco y te puedes ajustar y decir, wow, una nueva perspectiva ante la vida. Tal vez no va a ser la que tome para siempre. Tal vez me guste nada más ahorita entretenerme en esta idea, pero ya te hace sentir algo diferente. Ya sí te puede desajustar lo suficiente para que te enriquezca un poco la vida. Yo creo que es por eso que es valioso ese tipo de poetas, ese tipo de filósofos que pues no vamos a seguir tal vez como ídolos al pie de la letra y no nos van a dar las fórmulas para vivir, pero nos desajustan un poco con estos golpes, esas propuestas bellas de poesía y realidad, como para que replantemos en dónde estamos, en dónde queremos estar y cómo aproximarnos hacia nuestra propia vida y hasta nuestra relación con la trascendencia, con lo divino. Entonces, pues estoy seguro que se me olvidan 3 cosas que iba a decir, pero creo que con esto es un buen primer parámetro para acercarnos a esto. Quería hacerte solamente una pregunta, Alfa, ahorita con lo que dijiste, y ¿tú crees que nuestra misma humanidad nos protege del entendimiento de nuestra mortalidad, haciendo que no seamos conscientes de ella, aunque evidentemente lo somos? Es decir, una vez que nos damos realmente cuenta que nos vamos a morir, no queremos tener ese pensamiento constante y se nos olvida y vivimos en lo cotidiano y vivimos nuestra vida a veces un poquito sin energía, sin vida, sin esa conciencia de que tal vez y evidentemente algún día va a pasar y nos quedan segundos de vida. Pero si lo tuviéramos presente sería terrible. ¿Tú crees que es parte de que es una manera de protegernos inconsciente de esto? Es que tiene mucho que ver el asunto de la conciencia y la inconsciencia, como dices. ¿Qué es la conciencia? Hay, hay ideas que no se me hacen nada descabelladas, que dicen que la conciencia en sí misma es el error en la vida. La conciencia es la anomalía, la conciencia es lo que no deberíamos tener, la conciencia es lo que viene a fregarnos. Ser tan conscientes de nuestra propia vida, de nuestro propio espacio, de nuestra propia existencia, de nuestra propia mortalidad, es lo que viene por eso, ve el mundo en el que vivimos. O sea, estamos hechos mierda porque somos conscientes de todo esto. Eh, entonces, definitivamente es la idea de nuestra propia mortalidad una de las cosas que más nos desajusta
y que más nos hace mierda y de las que menos. A ver, tenemos tantos años construyendo culturalmente nuestro ser, ¿no? Y ya tenemos muchas herramientas para tratar con muchas cosas, con muchas. ¿Y por qué el ser humano de a pie no sabe tratar con la muerte? Porque no queremos tratarlo, porque le tenemos miedo. Aquí voy a enseñarles el trasfondo de todo esto. Voy a quitarle el velo que el querido Dave quiso mostrarles. Dave está haciendo un comercial porque este es un tema que ya hemos tratado en otro episodio, que es el de qué es la muerte. Y ahí profundizamos sobre este tema y ahí respondemos precisamente a esta pregunta que hace Dave. Pero sí, o sea, sí viene a colación, sí viene aquí al contexto. Y sí, el propio Heidegger le dedica mucho tiempo a este tema, tal cual es nuestra incapacidad de relacionarnos auténticamente con nuestra propia muerte, es lo que hace que no tengamos una relación apropiada con nuestra vida. Entonces, ajustamos, no podemos ajustar una sin ajustar la otra. No podemos vivir plenamente una sin vivir plenamente y entender plenamente y relacionarnos plenamente con la otra. Entonces, pero es una de las labores más titánicas que tenemos, porque no es como que estamos diseñados para eso, condicionados para eso. Estamos enfrentándonos a algo que, ¿cómo se juega? No sabemos, hay que picarle todos los botones y ver qué pasa, pero hay que tener valor y hay que tener mucha entereza y hay que tener muchas ganas de tomar el toro por los cuernos. La peor actitud frente a todas estas cosas que no tienen respuesta es evadirlas. Ser evasivo es lo peor que podemos hacer. Oye, me encantó tu respuesta. Ojalá y podamos realmente pensar en ella. O sea, ser valiente definitivamente es la manera apropiada de enfrentarse a algo tan fuerte como es. Gracias, me gustó mucho la respuesta. Y bueno, platicarles ahora un poquito, les voy a platicar un poquito del segundo mito y ya, bueno, Jorge nos va a desarrollar. Ojalá, Jorge, pudieras ahora sí ponerte con video porque creo que es importante, sobre todo para la gente que nos ve en YouTube. Cuando te ve y el garbo y todo este movimiento que tenemos, creo que también es una parte de la comunicación importante. Bueno, Además, creo que hay gente que no nos ve porque les interesa el tema, sino porque se pierde en los ojos de Jorge. Sí, claro, Entonces, pues, definitivamente. Sí, no, hay que dar al público Son los views quiere. que se nos pueden caer si Jorge no se presenta frente a cámara, eso es definitivo. Y bueno, hablando un poquito del mito de la caja de Pandora, proviene obviamente de la mitología griega, está muy vinculado con la historia de Prometeo. Según la versión más común, Pandora fue la primera mujer creada por los dioses. Ella recibió una caja, bueno, una caja entre comillas, porque realmente era una especie de vasija, pero bueno, la gente la conoce como si fuera la caja de Pandora, como un regalo, pero se le advirtió que no la abriera. Sin embargo, la curiosidad la venció y al abrir la caja liberó todos los males y sufrimientos del mundo. Solo la esperanza quedó atrapada. Pero bueno, eso es de manera general. Y ahora quisiera que Jorge nos platicara un poquito de este mito que a mí, la verdad, me parece fantástico. A mí me gusta mucho. Hablábamos antes de empezar el podcast, no es un mito que le agrade tanto a Alfa. A mí me gusta mucho, se me hace como que súper interesante y habla mucho de como la manera en la que nosotros los humanos nos vemos, creo. Pero bueno, adelante, Jorge. Gracias, Dave. Quiero complementar este mito como contándolo un poquito más amplio, o sea, en los trabajos en donde viene. El mito de Pandora, los dos principales trabajos en donde se muestra es en uno que se llama la Teogonía y en otro que se llama los trabajos y los días. Los dos se atribuyen a Hesíodo, que Hesíodo fue como, pues quizás después de Homero, el más famoso de esa parte de la historia de la mitología griega, como de los más antiguos. Y él lo que hace en sus dos obras, la Teogonía, es una obra que tiene que ver como con la historia de los dioses. Es como la creación, pero por parte de los dioses. Y entonces conocemos ahí a los dioses. Y en esa obra se hace una referencia bien pequeña a Pandora. De hecho, si mal no recuerdo, ni siquiera la mencionan por nombre ahí, no le dicen Pandora. Pero sí se habla, sí se hace la referencia como a la creación de la primera mujer. No se habla de la creación de la humanidad. La creación de la humanidad se va a tratar justamente en la otra obra que es
el trabajo y los días. Pero al menos en esta parte de la teogonía ya teníamos esa referencia a que se venía algo diferente con las mujeres en la mitología griega. No es nuevo que en muchas religiones y que en muchas mitologías de todos lados luego las mujeres las pongan como segundonas, ¿no? Y si no las ponen como segundonas, sí las ponen, por ejemplo, mucho luego como un principio, digamos que como alguien que te pueda hacer caer en el pecado, en algún tipo de religión como la cristiana o en el mal o cosas de ese tipo. Que Tenemos, por desvirtúan, ejemplo, ¿no? ajá, que te pueden llevar a desvirtuarte. Tenemos la figura de Eva, ¿no? Para los cristianos y para los judíos. Eh, Eva sí tiene esta característica de que es ella quien se ve tentada por la manzana y entonces cae en el pecado y Adán la acaba siguiendo. Entonces ahí sí tenemos como ese principio de esa mujer, como ese principio de tentación. Pero Eva es diferente a Pandora porque Eva es una mujer que está hecha de lo mismo que Adán está hecho. De hecho, está hecha de Adán y está hecha para complementarlo a él, o sea, para que sean, para que juntos estén completos. Entonces, todavía en un mundo judeo-cristiano que sigue siendo en muchas partes de sus textos como machistas, no les llegan ni a los talones al machismo que encontramos en la historia de Pandora, pero para nada. Porque por lo que dije ahorita, o sea, al menos Eva sí está creada por Dios para complementar a Adán, sí está creada para eso, y en cambio Pandora no. Pandora no está hecha para complementar a los hombres, Pandora está hecho para mandar a los hombres a la fregada. O al menos esa es una de las lecturas principales del mito, pero no es la única que se la puede hacer. Entonces, ¿por qué se crea Pandora y por qué hago esta separación entre los hombres y las mujeres en esta parte de la mitología griega? Porque al menos en el mito de Pandora lo que se da a entender es que al principio, cuando los dioses crearon a los hombres, eh, no había mujeres. Eh, y en este mundo en donde la mujer estaba fuera, de la humanidad era una humanidad que no conocía los males. O sea, por ejemplo, era una humanidad que no tenía que trabajar para vivir, era una humanidad que no tenía que pasar como por lo difícil que es el nacimiento. O sea, como que este ciclo de la vida y la muerte no es como lo conocemos ahorita, o sea, no tenía ese dolor metido en el ciclo. Y entonces es como si nos estuvieran diciendo que los seres humanos estábamos mejor, estábamos felices antes de de que las mujeres llegaran. Las mujeres acaban siendo un castigo, pues sí para la humanidad en facto, o sea, pero en realidad se supone que a Pandora le hicieron después de que uno de los dioses, que se llama Prometeo, hizo enojar a Zeus. Titán. Ajá, es un titán. Prometeo es un titán raro. Para los que no sepan tanto de mitología griega, hay diferentes generaciones en el panteón griego. La generación más famosa, que es la de Zeus, son los olímpicos, y arriba de ellos estaban los titanes. Los titanes tenían características de que eran muy fuertes, pero que estaban medio estúpidos muchos de ellos. Y uno que es la excepción es precisamente Prometeo. Prometeo era un dios muy inteligente. De hecho, era un dios que asocian como con un dios que puede ver lo que aún no ha pasado, o sea, como estar viendo hacia adelante, hacia el futuro. Eh, Prometeo en realidad es una cosa rara porque más o menos por edad sería similar a Zeus. Son más bien como primos, pero siempre se le ha visto a Prometeo como si fuera un titán, como si fuera una generación más arriba. Y es a él al que castigan porque Prometeo en varias de sus historias quiere ayudar a la humanidad.
Y por lo que muchos autores creen que Prometeo quiere ayudar a la humanidad es porque hay muchos expertos en el tema que creen que es Prometeo el que creó a los humanos en algunas de las versiones, al menos a esta versión de los humanos. Y entonces por eso ese Dios intenta varias veces ayudarnos de diferentes formas. Una de ellas es, por ejemplo, dándonos el fuego. Es como una analogía de entregarnos la cultura. Pero bueno, entonces no me quiero quedar mucho ahí, pero como castigo a ese Dios por habernos querido ayudar a los humanos, no querido, por habernos ayudado. Zeus, que era como el dios más importante griego en ese momento y en la historia en general, lo manda a castigar y nos manda a castigar a nosotros. Y lo que hace es que le manda a pedir a un dios, que es el dios herrero, que se llama Hefesto, que haga a Pandora. Y entonces, una vez que Pandora está hecha, otros dioses entran como en la jugada y cada uno le va agregando como características a Pandora. Afrodita, por ejemplo, hace que sea una mujer hermosísima. Hermes, por ejemplo, hace que tenga como mucha persuasión, que tenga inclusive como elementos, como habilidades de ladrón. Y en alguna de las traducciones, inclusive que he leído, dice the mind of a bitch, ¿no? O sea, la mente de una perra. O sea, eso le pone Hermes. Hermes le pone que sea persuasiva y que tenga la mente de una perra. Y entonces al final lo que queda, pues es un ser humano bellísimo, más bello que los demás, esta mujer, que es muy curiosa, que no sabe cómo contener su curiosidad y que es muy persuasiva, ¿no? Y agarran a esta mujer recién hecha y esta mujer recién hecha se la entregan para que sea esposa del hermano de Prometeo. Hay un hermano de Prometeo, el más famoso de todos, que se llama Epimeteo. Y si Prometeo veía hacia el futuro, Epimeteo tiene la característica de que veía hacia el pasado. Hace cuenta que el presente lo veía, pero lo veía en retraso. Es una cosa muy extraña. Los dos son titanes que quieren ayudar a los hombres, o sea, son titanes que suelen ser amigables con nosotros, nada más que Prometeo era como visto como alguien mucho más capaz e inteligente y Epimeteo era visto como alguien pues más descuidado y que tenía esta característica de que pues vivía básicamente en el pasado, ¿no? Entonces, Pandora se convierte... O sea, que estaba retrasado. O sea, su entendimiento llegaba retrasado. Llegaba retrasado tal cual. Tenía lag. Sí, así como yo hace rato. Y en la vida. Bueno, entonces mandan a Pandora a que sea la esposa de Epimeteo, la esposa de este titán Prometeo, que nos creó los humanos al parecer en alguna de las versiones. Y le mandan con un jarrón. Siempre dicen a cada rato que es una caja, que la caja de Pandora y no sé qué fregados. No, es un jarrón, es una caja. De hecho, el hecho de que sea un jarrón es más interesante porque se le pueden hacer mucho más lecturas psicológicas. O sea, un jarrón puede ser mucho más identificado como un símbolo, por ejemplo, pues de una matriz, ¿no? O sea, de algo de donde va a salir algo, si la vida o muchas otras cosas más, ¿no? Y entonces mandan a Pandora con este jarrón, le dicen que no puede abrir el jarrón, pero justamente es una trampa porque le dicen no abres el jarrón, pero aquí está contigo y además te hicimos para que no puedas, para que seas incapaz realmente como de contener tus pasiones y contener tu curiosidad y estaba condenada Pandora realmente a abrir el maldito jarrón. ¿Qué hay adentro del jarrón? No sé si se acuerdan ustedes, pero pues hay muerte, hay pobreza, hay enfermedad, o sea, hay guerras, todo ese tipo como de las peores experiencias humanas estaban ahí metidas. Lo que estoy diciendo esto es otra vez, antes de Pandora, todo esto no era conocido por los seres humanos. Los seres humanos no tenían la experiencia de la muerte de esa forma, no conocían la pobreza, o sea, la tierra les daba de comer, no conocían las guerras, no conocían las enfermedades y no conocían, según yo, tampoco la vejez. Y de repente llega ella y destapa todo eso al mundo, ¿no? Y se lleva el mundo a la chingada. Y dentro de todas esas características que todas eran negativas,
Queda una al final, que es la esperanza. La esperanza también estaba dentro del jarrón y la esperanza se queda como atrapada debajo de la tapa. Sale todo, pero se queda ahí. Y el hecho de que la esperanza estuviera dentro del jarrón es algo que tiene vueltos locos a muchos expertos del tema. O sea, no hay una sola lectura de lo que eso significa, ¿no? Hay gente que quiere verlo de una forma más positiva y que te dice que la esperanza está dentro de del jarrón de Pandora eh, porque pues bueno, al final, o sea, los dioses se compadecieron con nosotros y sí nos mandaron un chorro de cosas malas, pero también nos mandaron lo que nos va a ayudar como a que la vida siga siendo... A sobreponernos. exacto. Hay una versión mucho más negativa que nos dice que la esperanza está puesta en el jarrón precisamente para que los seres humanos no se suiciden al momento en que todo esto se avienta al mundo, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a tener una vida muy placentera y de repente la vida se convierte en un infierno y entonces una persona con dos dedos de frente pues se suicidaría, ¿no? Y diría, pues no, esto no vale la pena. Si ahora la vida es esto, entonces yo me quiero salir de este tren o de este barco. Y lo que hace que te quedes en ella es la esperanza, o sea, la esperanza de que las cosas van a mejorar, cuando en realidad nada de eso se va a ir. La enfermedad va a seguir, la muerte va a ser lo más íntimo para el ser humano, la pobreza va a estar por todos lados, las guerras y el sufrimiento, ¿no? Entonces la esperanza ahí acaba siendo el castigo que acaba amarrando todo para que nosotros no nos escapemos de la vida y sí seamos castigados. Eh, Hay otra versión, otra interpretación, que es la interpretación, digamos, quizás como más punto medio. Y esa versión tiene que ver con la palabra que utilizan los griegos para hablar de esperanza, porque nosotros en nuestra esperanza como que tenemos una interpretación de la esperanza muy cristiana. Y entonces le damos connotaciones completamente positivas. La palabra griega para hablar de esperanza en este mito era elpis. Y elpis, si le buscamos una traducción un poco más adecuada, quizás no sería esperanza, quizás más bien sería expectativa. Y es diferente decir esperanza a decir que tienes expectativas, que estás esperando algo, ¿no? Porque aquello que puedes esperar puede estar expectante sobre lo bueno y puede estar expectante sobre lo malo. Y a final de cuentas, lo que viene a ser Pandora en el mundo es eso, ¿no? O sea, sí nos trae cosas malas, como por ejemplo el hecho de que nos trae la muerte y el hecho de que nos trae la enfermedad y el hecho de que nos trae el dolor del nacimiento y de que ahora necesitemos a las mujeres, bueno, así lo veían los hombres de aquel entonces, de que ahora los hombres necesitan una mujer para continuar la vida, pero por otro lado, esa misma mujer tiene parte del antídoto. Es un antídoto incompleto, pero ahí está. Y es el hecho de que ahora ya no podemos vivir para siempre los seres humanos, pero lo que sí podemos hacer es sobrevivir a través de nuestros hijos, de las generaciones. Y esa misma característica la está dando la misma Pandora, la misma mujer. Y otra vez por eso vean cómo entra el símbolo del jarrón, y eso está chido, como un vientre. Sí, Alfa. Nada más un apunte muy breve, que la Elpis también es como tener un pronóstico, es como poder, en ese sentido también tiene que ver porque es un poquitín el poder de Prometeo. Es decir, tú puedes anticipar un poco, sabes que está todo este mundo hecho porquería, pero no te llega por sorpresa, sabes que está a la vuelta de la esquina en cualquier momento y sabes qué puedes hacer con él, puedes anticipar tanto lo bueno como lo malo. Es más bien una posibilidad de anticiparte y de pronosticar más que de andar diciendo todo va a ser bueno y la historia va a acabar en verde, ¿no? Yo quisiera decir rápido que me voló la cabeza ahorita lo que dijeron, porque obviamente a este mito yo ya lo había escuchado muchas veces, como dije, me gustó mucho, pero, o sea, cambia todo. Cuando sabes realmente lo que significaba Elpis, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pero es algo totalmente diferente, como dice Alfa. O sea, si tú esperas una calamidad y puedes prepararte, es muy diferente, ¿no? O sea, no significa que vaya a tener un outcome bueno o malo, pero por lo menos sabes que viene, que no es lo mismo que esperanza, por lo menos como lo entendemos nosotros.
Sí, ahí es la importancia de las traducciones, o sea, Claro, claro, claro. y además de que hay términos que son bien difíciles de traducir, ¿no? Y entonces ya te vas alejando por generaciones y por idiomas, ¿no? De esa fuente y de repente puedes estar súper ultra errado en la manera en que estamos leyendo los mitos. Muchos de ellos los hemos estado leyendo muy mal y nunca nos vamos a dar cuenta. Y no me refiero nada a nosotros, me refiero en general a la humanidad, ¿no? O sea, porque hemos perdido como muchos, no perdido, pero los significados van cambiando. Ok, quiero complementar Pandora con otra historia de la creación de la humanidad que viene también en el trabajo y los días, pero viene más adelante, porque parece que contradice algunas de las cosas que se dicen en la historia de Pandora y está bien interesante que vengan en la misma obra y son del mismo Hesíodo. Hesíodo, más adelante en la historia, habla de que en realidad los seres humanos estuvimos creados en diferentes, como si fueran eras o épocas. Primero fueron los hombres de oro, luego Fases. fueron los hombres de plata, luego fueron la raza de bronce, luego fue la raza de los héroes y luego la última es la raza de hierro. Y esas somos nosotros, para Hesíodo. ¿Qué características tiene cada una? La raza de oro fue creada cuando Cronos estaba en el poder. Cronos es el papá de Zeus. Eso quiere decir que ahí Zeus todavía no pintaba tanto en la historia. Ahí es cuando se crea la de oro y si mal no recuerdo, también la de plata. Eh, la gente de oro era gente que se parecía mucho a esta humanidad antes de que llegara Pandora. O sea, eran seres humanos que parece que tenían todo. Estos sí se morían. O sea, la muerte sí estaba como muy presente en ellos porque para los griegos en general, hasta el término para hablar de los humanos, y eso lo mencioné cuando hablaba de la Ilíada y la Odisea hace muchos episodios, a nosotros se refieren a nosotros los seres humanos como los que estamos muriendo o como los que mueren. Entonces la muerte siempre está ligada al ser humano en lo griego. Pero esta raza de oro era una raza que no sufría esa muerte. O sea, es como si tuviéramos vidas muy largas y no tuviéramos vejez. No somos inmortales, nos podemos morir y en algún momento nos vamos a morir, pero mientras no nos muramos, es como si fuéramos jóvenes, si estuviéramos en plenitud, si no nos hiciera falta la comida, si estuviéramos muy cercanos a estar completos y entonces eran hombres que realmente gozaban de estar vivos. Y cuando morían se convertían en algo así como en almas, en espíritus benignos, hace cuenta, en espíritus buenos. Después de ellos vinieron la raza de plata. La raza de plata ya no era tan buena como la raza de oro, sí vivía muchos años, dice Siodo que tenían una niñez como de 100 años, o sea, 100 años eran niños, y en esos 100 años eran cuidados y amamantados por su madre. Y digo esto porque esto está contradiciendo a Pandora, o sea, se supone que aquí en teoría pues todavía no había la mujer en la historia de Pandora, y sin embargo acá para la raza de plata ya hay una referencia hacia las mujeres, o sea, sí había mujeres de plata. Entonces, en la misma obra, pues hay una contradicción en la misma obra de Hesíodo. Estos hombres de plata vivían 100 años como niños y luego ya cuando crecían, eh, eran como muy irreverentes y medio agresivos y medio se creían mucho, ¿no? Se mataban entre ellos, pero sobre todo tenían un gran problema para los dioses y es que no cumplían muchas veces con los sacrificios que se le tenían que pagar a los dioses. Y entonces cuando Zeus llega al poder, Zeus los manda a matar, o sea, Zeus los aniquila y termina pues eliminando a esa raza. Y él crea la siguiente raza, que es la raza de bronce. La raza de bronce, en la obra, hacen mucha referencia a un árbol que en inglés se llama ash tree, así como el árbol ceniza. He leído traducciones en donde a veces al fresno le digan así, quizás se estén refiriendo a un fresno, no lo sé,
pero lo que es relevante de esa historia es que de ese árbol en Grecia hacían el mango de las lanzas. Y después se podía intercambiar el término lanza por el término ash tree, o sea, árbol ceniza. Y entonces que Hesíodo se refiera a que esos hombres fueron hechos de este árbol ceniza, lo que nos está diciendo es que pues eran guerreros. O sea, él nos menciona que todo era de bronce para ellos, hasta sus casas, ¿no? Y si ellos son árbol de ceniza, o sea, si ellos son lanzas, entonces ellos son agresivos. Y lo que les acaba pasando a esta raza es que acaba cayendo en guerras así horribles y se acaban aniquilando entre ellos. Después de la raza de bronce sigue la raza de héroes. Y hasta ahorita habíamos estado bajando, o sea, la de oro era la mejor, luego la de plata se desvirtuaba un poco, luego la de bronce se desvirtuaba mucho más, pero la de los héroes, que es la que sigue, si se fijan, esa ya no es algo que salga de la tierra, no es un metal. Esa raza era mejor que la raza de bronce, o sea, estaba debajo de la raza de la plata. Así que ahí no se rompe como la continuidad como de ir cayendo de calidad en estas razas de hombres. Y esa es la generación para Hesíodo de los grandes héroes de la mitología griega, o sea, de Aquiles, de Héctor, de Odiseo, de Heracles, de todos ellos. Es de lo que está hablando, o sea, es de la gente que vivió alrededor de la gran guerra de Troya. Eso es lo que dice. Entonces son esos grandes héroes que son mucho mejores que nosotros. Y ahí Hesíodo decía que también casi todos ellos se morían, pero que algunos de ellos, muy pocos y muy suertudos, los dioses se los llevaban a otro lado. Entre ellos, por ejemplo, es como la historia de Heracles que tenemos después. Después de la raza de los héroes ya viene la raza de hierro. Y ahí Hesíodo, que es el autor, él dice abiertamente, él dice, nosotros somos parte de esta raza y a mí me hubiera gustado, y a mí me da mucha pena ser parte de esta raza. O sea, me hubiera gustado o morirme antes de que esta raza existiera o nacer una vez que esta raza ya no exista. O sea, él no quiere ser parte de la raza de hierro. Dice que es la raza peor de todas, que es la raza en donde puedes encontrar, por ejemplo, amigos, a hermanos, a amigos y hermanos que se traicionan, a hijos también que no respetan a sus padres. O sea, empieza a hacer como una especie como de pues descripción de las peores cualidades que tenemos los seres humanos y les están montando en esta raza que es la raza como de hierro. Entonces al final acaba teniendo una visión pues muy negativa de la humanidad, ¿no? Del momento en el que estamos viviendo. Y él dice que a esa raza Zeus también la va a acabar destruyendo. Y dice que la va a destruir en el momento en que esa raza eh, tenga el cabello gris desde el momento de nacer. O sea, como diciéndonos que va a llegar un momento en que se va a pervertir tanto la raza que vamos a nacer siendo viejos. O sea, que los bebés van a ser viejos inclusive desde su nacimiento. Ya para terminar con esta historia, quiero hacer nada más una variación que va a ser muchos años después Ovidio. Ovidio es un autor romano, el más famoso de los autores romanos, es el que habla de la Eneida. Eneas fue uno de los héroes de Troya y fue de los pocos que sobrevivió. Algunas hablamos de él porque sí fue Afrodita. Él peleó en Troya, sobrevivió a Troya y después de ahí se fue a fundar Roma y de eso se trata la Eneida, de la fundación de Roma. Es otro mito de fundación de Roma. Y ese mismo vídeo tiene un texto que se llama Las Metamorfosis. Y en las Metamorfosis, él también va a hablar de este mito de las razas, o sea, de oro, plata, bronce, etcétera. Nada más que él va a hacer dos distinciones. La primera es que va a decir, él va a dejar fuera a la raza de los héroes, no la va a mencionar como una de las razas. Y la segunda, que es la más importante, es que él dice que la raza de hierro sí es real,
pero que la raza de hierro ya se acabó, que la raza de hierro existió, pero que llegó una perversión tan grande que los dioses la destruyeron. Y de toda la gente que era de la raza de hierro, solo 2 personas sobrevivieron. Eh, y esas 2 personas que sobrevivieron fueron Pirra y Deucalión. Eh, Pirra es la hija de Pandora, es la hija de Pandora con Prometeo, que ella con Epimeteo, perdón, es la hija de ellos. Y ella se va a casar con Deucalión. Los dioses van a mandar un diluvio, así como el diluvio del Antiguo Testamento, y se van a morir todos los hombres, menos Pirra y Deucalión. Y una vez que nada más quedan ellos 2 en la tierra, quién sabe cómo chingados van a un oráculo, y digo quién sabe cómo chingados porque se supone que todos los humanos se murieron, entonces pues también la pitoniza debería estar muerta, El pero poder van a del un guión. oráculo, exacto, van a un oráculo Máximo poder. y porque ya no sabían qué fregados hacer, o sea, pues imagínate de repente despertarte y darte cuenta que estás solo, ¿no? En la tierra. Y entonces van al oráculo a preguntarle qué fregados lo que tienen que hacer para seguir adelante. Y el oráculo le dice que lo que deben de hacer es agarrar los huesos de su madre y aventarlos detrás como de su hombro. Al principio se sacan mucho de pedo, están hasta asustados, no entienden a qué se refiere Con justa esto que razón. les acaban de decir. Ajá. Y después intentan algo, dicen, a ver, a lo mejor cuando hablan de nuestra madre no se refieren a nuestra madre literal, se refieren a la tierra. A Gea, ¿no? O sea, la tierra madre, o sea, esta diosa que es la tierra, esta diosa que da toda la vida. Y entonces dicen, ok, entonces, ¿cuáles serán los huesos de esta tierra, de esta madre? Entonces dicen, pues quizás sean las piedras. Y entonces empiezan a agarrar piedras y las empiezan a aventar atrás del hombro. Y por cada piedra que avienta Pirra, esa piedra se convierte en una mujer. Y por cada piedra que avienta Deucalión, su esposo, se convierte en un hombre. Y así es como se empieza a repoblar la tierra. Y esa es la forma en la que Ovidio explica cuál es nuestra raza. Nosotros somos esos hijos que vienen de piedras. Por eso tenemos una naturaleza más fuerte, como que aguanta muchas cosas, porque venimos de ahí, de esas piedras de la madre tierra y pues de Deucalión y de Pirra, que acaban siendo los últimos hombres de hierro. Entonces vean cómo también en este mito está padre, porque primero Hesíodo se contradice a sí mismo, pero después Ovidio, como que será como 700 años después, agarra el mito y lo vuelve a ligar a Pandora, nada más que ahora a través de su hija. Eh, no se contradice tanto porque pues él no es el autor de todo esto, o sea, él es un Ajá, sí, sí. compilador en realidad. Y tampoco tenían tanta intención de ser 100% concurrentes en toda la línea. Si no nos explica O que sea, Homero, o sí sea, es una Homero que Hesíodo, contradicción lógica, sí es una contradicción lógica, pero eso no le importaban a ellos. O sea, Exactamente. es lo que ya habíamos hablado varias veces, ¿no? O sea, si tú tienes, por ejemplo, una religión politeísta, pues ellos van adoptando diferentes dioses. Si ese dios ya lo tenían en su panteón, pues nada más agregan como agarran la historia de las grandes cosas que ha hecho ese dios o de los poderes que tiene y la juntan con el que ya tenían. Si es un dios completamente nuevo, entonces sí lo adoptan. Y lo mismo pasa con muchas explicaciones y esta es una, o sea, eh, son 2 compilaciones diferentes en un mismo texto de la humanidad, o sea, de cómo se llegaron a explicar los griegos la existencia de los seres humanos. Y también ahí creo que hay otro elemento, y es que quizás a ellos no les importaba tanto darse cuenta porque existimos, sino más bien qué hacer, ¿no? Una vez que Claro, ya, exactamente. Las historias que ya sagradas son más estamos bien historias acá. morales y cívicas. Ujú. Sí, y se ve bien interesante, pues la parte de la mujer, o sea, como los griegos sí tenían, siento que le tenían mucho recelo al hecho de que pues el don de la vida lo diera la mujer, no lo diera el hombre. O sea, el hombre se aportaba, ¿no? Pero la que da la vida es la mujer.
Hay una obra de Eurípides, no me acuerdo en cuál es, en donde menciona eso, o sea, donde hay un personaje que dice, o sea, el mundo debería de funcionar diferente, ¿no? Deberíamos de poder ir a los templos, dejar dinero y al siguiente día ir a recoger a nuestro hijo, como diciendo para no necesitar a las mujeres, ¿no? Y entonces ahí se ve bien cañón, pues esa como ese deseo del ser humano de ser independiente de la mujer y no poder serlo. Y se ve en la historia de Pandora. No nada más en esa, también se ven como muchas veces, no muchas veces, pero como hay dioses como Zeus que dan a luz a otros dioses, como haciéndole, digamos que este bypass a las diosas. Pero bueno, pues era Y algo luego que son los tenía esa dioses más cultura. adorados. Ajá, sí, exacto. Caso de Atena, Y ¿no? una cultura muy machista. Y de Dionisio. Bueno, Sí. pues agradecerle a usted que nos haya escuchado una semana más. La verdad es que lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Como siempre, si a usted le gusta este contenido y cree que a alguien que usted conoce le pueda gustar los temas que aquí tocamos, por favor, recomiéndenos. Como siempre, si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que les haya gustado de este capítulo, no deje de ponerlo en los comentarios. Y agradecerles y nos vemos aquí la próxima semana en este que es su podcast de la risa y el olvido. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.